en la grabación. Bueno, muchachos, con un poco ¿cómo les contara yo? De alegría y a la vez de preocupación. Juan José, que ya había entrado, Juan José Andica ya lo había colocado, sí, ya le había colocado. Con un poco de preocupación hoy me escribió la coordinadora académica comentándome, haciéndome una serie de comentarios en relación a que en las pruebas Saber Pro, ustedes deben de saber que esas pruebas Saber Pro, Brenda Ramírez, bienvenida, buenas noches. Deben ustedes saber que una de las características más importantes en relación a la profesionalidad en cualquier competencia, Brenda, Buenas está una noches. evaluación. Buenas noches, Brenda. Hay una evaluación que todos los que se van a hacer profesionales tienen que hacerle al Estado, como cuando ustedes salieron de bachillerato y presentaron las pruebas del ICFES. Entonces eso se llama las pruebas Saber Pro o también conocida como las pruebas SECAIS. Las pruebas que son donde miden las competencias y las actitudes de los futuros profesionales. Entonces hoy me escribía la doctora Viviana haciéndome énfasis en la importancia que tienen las competencias comunicativas. Les cuento, en las últimas pruebas, Saber Pro o pruebas ECAES, que se presentan cuando ustedes ya están terminando la carrera profesional, los resultados de la universidad no es que no hayan sido buenos, sino más bien regulares. Y, por ejemplo, en los exámenes, el llamado de atención que le hacen a casi todas las universidades del país son los temas que hemos venido manejando en nuestro módulo de competencias comunicativas. La próxima semana y hoy y la próxima semana vamos a manejar mucho todo lo de la comprensión lectora, la comprensión argumentativa. ¿Cómo les pareció el ejercicio que hicimos ahora 8 días? Que para mí fue maravilloso porque fue un conversatorio sobre un tema que propuse y yo a todos los vi como muy bien. Juan Alejandro, ¿cómo se sintió haciendo ese ejercicio? Profe, pues fue un ejercicio pues, que la verdad uno no se espera normalmente en clases y fue muy Sí, bueno. bueno, pero usted vio, ¿qué notó en la altura? Verónica Betancourt, buenas noches. ¿Qué notó usted en el ejercicio de todos los estudiantes? Cuénteme, ¿qué le gustó? ¿Qué fue lo Profe, que más pues, le llamó la que atención? eso era más que todo una reflexión personal, que igual muchos estaban de acuerdo con un punto de vista, pero que también tenían sus perspectivas frente a ese punto también. O sea, fuera que tenían la idea que era una sola idea, agregaban de sus propias conclusiones o perspectiva más cosas. Entonces es Sí, bueno como porque da a saber que no es solamente un pensamiento de uno solo que llena a todos, bueno, sino eso que me encanta. cada uno va llenando de pensamiento a su forma de ser, a su forma de verlo. ¿Usted cómo se sintió transmitiendo esos conocimientos? ¿Cómodo? ¿Le dio susto? ¿Se sintió bien? De Pues la pronto, verdad, yo soy una persona, a mí no me importa lo que la gente piense de mí, perfecto, pero personal. cuando trato de transmitir algo, de dar algún conocimiento, de explicar algo, intento dar lo más acertado posible. O si Muy es una bien. opinión, trato de decirla con mucha suavidad, porque Sí, obviamente es una opinión y tiende a afectar un poquito más el pensamiento de los demás. bueno, Entonces, como para no faltar el respeto a alguien o cosas así. interesantísimo eso porque tú tienes tu personalidad y mira que tienes como un referente muy importante de lo que eres y de lo que te gusta hacer. Y algo que es muy importante, y lo que tú dices es cierto, fue un momento, fue un encuentro tutorial que fue muy reflexivo y donde todos tuvimos la manera, de una u otra manera, participar y dar a conocer mi opinión personal en relación a lo que estuvimos tratando. ¿Quién más Exacto. quiere compartir? Juan Alejandro, gracias. ¿Quién más quiere compartir el ejercicio de ahora 8 días? Brenda, Verónica, que acabó de llegar, John Wilder Ladino. ¿Quién quiere compartir? Gracias a John Wilder, que ahora 8 días nos ayudó mucho. Él con esa experiencia que vivió dentro de la Policía Nacional, pero fue maravilloso. Brenda, cuéntame.
Profe, pues yo pienso que fue algo muy didáctico y algo, pues un aprendizaje muy bonito, ¿cierto? Que todos Sí, somos personas súper diferentes y tenemos, eh, obvio, diferentes diferentes puntos puntos. de vista. Sí. Ajá, y es muy bueno tener un espacio donde cada uno se pueda expresar y con respeto y retroalimentarse entre todos el concepto que uno tiene, porque, a ver, siempre tiene que estar uno abierto a nuevas opiniones, a nuevos conocimientos, y entonces me pareció súper chévere. Mira que dentro de las competencias comunicativas es muy importante eso que tú has comentado, la retroalimentación. Aprender, aprender de los demás y que uno también lo que diga también sirva como una competencia de que los demás puedan aprender también de lo que yo opino y de lo que yo digo y de pronto de lo que yo asimilo en relación a un tema puntual. Muy bien, Brenda. ¿Quién más quiere? John Wilder Ladino, ¿cómo se sintió haciendo el ejercicio? Cuénteme. Muy buenas noches y para Buenas mis noches, John compañeros. Wilder. Bien, Espero que hayan tenido un excelente día. muy bien, Profe, gracias. referente a lo que vimos, o lo que se habló la clase pasada, como lo decían mis compañeros, son diferentes puntos de vista. Sí, Yo que, yo que estuve dentro de la institución, puedo entender, no sé, de pronto un poco más ¿cómo le dijera? La euforia o la rabia que ellos tenían en el momento. mm, Muchos tienen el punto de vista que sí, ellos actuaron mal, toda la cuestión y todo eso, pero entonces, como lo decían, son diferentes puntos de vista los cuales nos retroalimentan y vamos sacando lo mejor o vamos desglosando qué fue lo que realmente pasó. Entonces, pues, como lo decían ellos, son formas de, usted aprende de mí, tanto yo y usted. bueno, eso está muy bien, John Wilder. Y recuerden una cosa muy importante. Por ejemplo, hoy me decían que la universidad, por ejemplo, en el examen, en las competencias argumentativas, estuvo muy floja. Y yo los veo a ustedes y hace 8 días yo los vi con mucha competencia argumentativa. Muy conocedores como, no a profundidad, pero sí de una manera muy generalizada en relación al tema que hablamos. Y eso es muy importante. Cuando uno tiene competencias argumentativas, competencias sobre un tema determinado, uno puede dirigirse a un público y puede entablar una conversación, puede llegar en algún momento a tener un punto de vista crítico. Entonces, para mí fue muy importante eso de ahora 8 días porque los vi como muy en su salsa, como muy tranquilos y de pronto también ese ejercicio sirve para aquellas personas que son tímidas, que les cuesta hablar en público, que de pronto les cuesta mucho iniciar una conversación o acompañar una conversación para que se vayan saliendo un poquito de ese esquema y empiecen a tener un plan figurativo. Lo que yo les decía, muchas veces se pierden oportunidades laborales sencillamente por ser tímido o no tener esa capacidad de no solamente en la parte argumentativa, sino también en la comprensión de los temas que se están tratando. Entonces, para mí fue algo maravilloso y hoy yo quería resaltar ese trabajo que hicimos en nuestro encuentro tutorial porque a mí me parece que estuvieron como muy a la altura de las circunstancias, sin mostrar agresividad, sin sencillamente, yo creo que los temas estuvieron, como dice John Wilder, muy a la altura y en la situación de lo que estábamos planteando. Bueno, ¿quién más quiere hacer una última intervención? Carlos Andrés, Mauricio, Fabián no pudo estar, ya se excusó, Willington, no sé, alguno, ¿quién quiere hacer algún comentario? Willington ya lo hizo, José Brenda, Juan José, Andy K, no sé, Carlos Andrés, cuénteme, ¿cómo se sintió? Bueno, pues la clase pasada me pareció genial porque nos dio el espacio como para hablar entre todos de un tema tan delicado como, bueno, estaba sucediendo, pero pues igual sigue. Cada uno tenía un punto de vista y todos teníamos como casi la misma idea de cuáles eran las fallas, por qué se presentaban, y cada uno a su manera daba un argumento que enlazaba con el otro.
Entonces, Eso fue genial, eso fue genial, esa fue una de las cosas que más me gustó, Carlos Andrés. sí, Y yo exacto. oiga, y no se asusten, los estaba evaluando, porque es que aquí el caso en competencias comunicativas es decir, yo no puedo cambiar de la noche a la mañana lo que ustedes de pronto no traen aprendido desde el bachillerato, pero yo, ¿qué pude ver? Unos muchachos muy comprometidos dentro del proceso de la argumentación, y cuando se arma un conversatorio es muy difícil. Yo he estado en conversatorios donde hay personas que van y van y van y nunca se les conoce la voz. Y sencillamente, ¿por qué? Porque tienen ese miedo escénico, ese miedo de opinar, ese miedo de dar a conocer su posición y su pensamiento y su ideal en relación al tema que se está planteando, tratando de no herir susceptibilidades, de no ir de pronto a embarrarla o alguna cosa, pero ahora 8 días yo los vi muy bien. ¿Qué más quieres decir, Carlos Andrés? Sí, exacto, profe, que pues, todos hablamos con respeto, independientemente de los ideales de cada uno o cómo ve el panorama. Yo creo que cada uno tuvo las palabras correctas para decir, porque en muchas ocasiones uno por sus ideales puede ofender a otra persona, pero no se trata de eso, se trata es de tener mucha tolerancia que nos falta en este mundo. Respeto y no, pues lo de la clase pasada, excelente, me agradó mucho. Igual ya se escuchan más las voces de los compañeros, que a veces sí no hablamos mucho, entonces no es bacano en ese sentido. Sí, es muy bueno porque hay que tratar de sacarlos a todos de pronto, vuelvo y les digo, de esa timidez, si se puede decir así, situacional, o esa timidez de pronto de hablar en público, porque es muy importante que empecemos a hablar en público. Bueno, muy bien, entonces voy a comenzar con el tema de hoy. Voy entonces aquí a compartir pantalla con ustedes y me voy a ir entonces al tema de hoy. Vamos, me confirman cuando ya lo estén visualizando. Me dicen, profe, ya lo tenemos, ya lo están viendo. Sí, profe. Bueno, entonces me voy a ir a la página 40. Entonces hoy vamos a hablar de la comprensión e interpretación textual. ¿Qué es lo que... Hay una cosa que yo de pronto dejé antes, a ver, antes de que hablemos de esto. Ya habíamos hablado un poquito y en el encuentro tutorial de todo lo que son los cuadros hipnóticos, y habíamos hecho como una breve referencia a esto. Lo que pasa es que yo tengo que ir un poquito rápido para llegar a lo de la comprensión lectora, pero vamos a verlo así de manera muy somera. ¿Qué es un mapa conceptual? Un mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje que está basada en una representación gráfica de un tópico a través de la esquematización de los conceptos que lo componen. Miren que a veces en la lectura hay palabras que son difíciles de pronunciar, y por ejemplo hay textos que traen palabras pues que son a veces que se complican no solamente para su interpretación, sino también para su interpretación. Eso depende de quién haya construido el módulo o de quién sea el autor del artículo. Estos conceptos, los mapas conceptuales, son escritos de forma jerárquica dentro de óvalos. ¿Se acuerdan de los corchetes y óvalos y todo esto? Que se conectan entre sí a través de líneas y palabras de enlace. Estos permiten la organización, comprensión, ideas de manera significativa. El origen de esta herramienta radica de la época de los años 60, con las teorías sobre psicología del aprendizaje significativo, desarrolladas por David Ausubel, y fue puesto en práctica en 1970 por José Novar. ¿Cuáles son las características de un mapa conceptual? La jerarquización, que es la idea general que se ubica en la parte posterior del tema y a partir de ella se desarrollan los conceptos. Por ejemplo, un tema general es hablar política, puede ser el título del mapa conceptual. Y debajo vienen entonces ya los corchetes o vienen esa especie de paréntesis donde dice elementos. Entonces se entiende que si viene debajo de política son los elementos que componen la política.
Luego vienen cada uno de los, se abre otro corchete y en esos otros corchetes ya vienen jerarquizados cada uno de los elementos que componen la política. Y luego se abre un corchete donde a cada elemento se le abre un corchete más pequeño y viene la explicación de lo que significa cada elemento que compone la política. La simplicidad refleja la información más importante de forma breve y concisa de cada uno de esos elementos en el caso del ejemplo que he colocado sobre los elementos que componen la política. El uso de proposiciones se forman a partir de la unión de varios conceptos. ¿Mediante qué? Mediante palabras de enlace y líneas conectoras. El uso de enlaces cruzados se emplean para relacionar conceptos de diferentes partes del mapa conceptual y dar lugar a una nueva idea o conclusión. O sea, ¿qué significa esto? Que a cada elemento, por ejemplo, que se está explicando de política, cuando usted hace uso de las proposiciones y de los enlaces cruzados, es cuando usted entra a definir cada uno de los elementos que componen la política. El diseño, cuando se elabora de forma armoniosa, crea un impacto visual muy bonito que facilita que la comprensión del contenido planteado. Yo creo que ustedes vieron mucho de eso de los corchetes, los cuadros hipnóticos, los mapas conceptuales, donde pues se hacían unas especies de llaves y uno en relación a eso va estudiando y va, es una forma como muy práctica de uno entender rápidamente un tema. ¿Cuáles son los elementos de un mapa conceptual? Según Nowak, un mapa conceptual debe estar conformado, entonces, en primer lugar, ya se los dije, por los conceptos. Estos se refieren a eventos, objetos, situaciones o hechos y suelen representarse dentro de óvalos, ya les dije, o corchetes. Cada concepto es relevante para el significado de la temática. Deben ser presentados de forma que existan relaciones entre ellos. Además, los conceptos no deben tener verbos ni formar oraciones completas ni repetirse dentro del mapa. Siempre son palabras, por ejemplo, los elementos son unos elementos muy concisos. Las palabras de enlace normalmente está conformada por verbos y expresan la relación que existe entre dos o varios conceptos. Por eso no lo expliqué atrás cuáles eran esas palabras de enlace para que ustedes me entendieran. Algunas palabras de enlace pueden ser, es parte de, se clasifican en, es, depende de, para, contribuye, contribuye a, son, entre otras. Estas son las palabras de enlace como las más representativas y las que más se utilizan. Las proposiciones están compuestas por la unión de varios o de uno o varios conceptos a través de una palabra de enlace, formando oraciones con un sentido propio. Las líneas conectoras o de unión se utilizan para unir los conceptos, permítanme que me fui muy rápido, se utilizan para unir los conceptos, aquí voy, y para acompañar las palabras de enlace, ayudan a dar significado a los conceptos uniéndolos entre sí. Por ejemplo, ¿cómo elaborar un mapa conceptual? Entonces, primero, identificar el tema, la búsqueda de la información, identificar en esa búsqueda de información cuáles son las ideas principales, reconocer cuáles son los conceptos. Ya vamos a hacer un ejemplo. Revisar el mapa conceptual. Después de reconocer los conceptos, es jerarquizar la información, enlazar los conceptos con líneas, relacionar los conceptos con palabras de enlace y por último revisar el mapa conceptual cuando ya esté totalmente terminado. Es como con la revisión del mapa conceptual final. Aquí vamos a ver uno. Seguidamente se presenta un ejemplo de mapa conceptual. Es el ejemplo de lo que son los mapas conceptuales. Entonces, José Nowak dice, fueron desarrollados por, ayudan a responder a una pregunta de enfoque. Entonces, mire que ahí van saliendo los cuadritos y van saliendo, si se puede decir, las uniones. Sentimientos asociados o efectos. Incluye conocimiento organizado. ¿Qué es el conocimiento organizado? Dependiendo del contexto, puede ser social o puede ser personal. O también es necesario ¿para qué? Para la enseñanza efectiva o para el aprendizaje efectivo.
Este está muy complejo, es un mapa conceptual bien grande. Cuando el conocimiento está organizado, está formado ¿por qué? Por conceptos, palabras de enlace y preposiciones, lo que veíamos. Pero todo tiene una línea o esa línea que permite unir, que pueden ser enlaces cruzados, y esos enlaces cruzados son los que nos muestran las interrelaciones y los diferentes segmentos del mapa. ¿Qué pasa con los conceptos? Que los conceptos son regularidades percibidas o patrones. Normalmente están etiquetados y las palabras de enlace están estructuradas jerárquicamente, especialmente en expertos. Las estructuras jerárquicas, ¿a qué nos ayudan? A la creatividad. Los etiquetados con símbolos y palabras. Miren que el mapa conceptual, sencillamente todo, es como una serie de palabras claves que nos ayudan a entender finalmente qué es un mapa conceptual. Bueno, esto fue tomado por ahí de un libro que sacó Editorial Norma el año pasado, que se llama Gimnasio para la comprensión gimnasio cerebral para la comprensión no solamente lectora, sino también argumentativo. Es muy importante porque le dan a unas como una especie de ideas en relación a cómo desarrollar rápidamente ese tipo de comprensión lectora que a veces a nosotros nos cuesta tanto trabajo tener cuando hacemos la lectura de algún libro o documento o texto. Para continuar con la comprensión de la temática del mapa conceptual como técnica de estudio, observaremos un video. Casi todo el módulo está relacionado con videos, pero yo pues esos videos les he dicho que cada uno de manera muy particular los vaya construyendo. Por ejemplo, aquí, para el próximo encuentro tutorial, ustedes me deben de hacer los mapas conceptuales de estos temas. El tema inicial se llaman los alimentos y ustedes van a leer estos enunciados que van ahí y sencillamente me van a hacer ese mapa conceptual. Está muy fácil porque viene muy puntual y esto no les va a demorar no creo que ni 15 minutos. Es solamente un ejercicio como para que entren en la tónica de lo que son los mapas conceptuales. Ahora vamos a ver lo del mapa mental. ¿Hay alguna pregunta en relación al mapa conceptual? ¿Entendieron bien lo que son los elementos que lo componen? Si de pronto voy muy rápido, muchachos, por favor me dicen, porque yo a veces de pronto hablo rápido y de pronto se queda algo sobre el tintero. ¿Hay algún inconveniente? Yo creo que no hay ningún inconveniente. Y el ejercicio final es un ejercicio pequeñito, es un ejercicio que no les va a quitar mucho tiempo. ¿Listo? Profe, en cuanto a la presentación de ese mapa mental, de este mapa conceptual, tenemos que... Lo hace, hágalo a mano y le toma una fotico y me lo manda, puede ser al grupo de WhatsApp o me lo manda a mi correo, no hay problema, Fabián. Dale, profe. Porque es una herramienta para usted. Entonces, a lo mejor, yo he visto mapas, hay estudiantes en la universidad que les fascina hacer los mapas conceptuales y los hacen en una hojita y muchas veces solamente lo utilizan para salir a exponer. Y es maravilloso porque es una herramienta de trabajo que a ustedes les va a ayudar a comprender y a entender mucho mejor y a tener una mejor comprensión lectora. Listo. Bueno, Fabián, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, entonces puedo continuar. El mapa mental. Un mapa mental es un diagrama utilizado para representar ideas asociadas a un tema. Además, es una herramienta empleada para facilitar el aprendizaje mediante la visualización de forma esquematizada. Esta técnica fue desarrollada por primera vez por el escritor y consultor educativo inglés Tony Buzan, y su objetivo principal es el de sintetizar una unidad de información a la mínima expresión posible, evitando la redundancia y manteniendo las ideas claves. ¿Cuáles son las características de un mapa mental? Entonces se las voy a comentar. Generalmente el tema central se representa con una imagen ubicada en el centro del diagrama. O sea, voy a hablar sobre las manzanas, entonces en el centro va una imagen de una manzana. Entonces usted dice propiedades de la manzana y empieza a sacar flechitas en relación a esa idea central.
o muchas veces no solamente una frase, sino una palabra clave. La estructura orgánica radial compuesta por nodos conectados entre sí. Son como una especie de raicitas que le va saliendo a la manzana para dar manzana, color característico rojo y verde. Entonces usted puede hablar sobre los color característico rojo y verde. De la imagen central del tema irradian las ideas en forma de ramificaciones, como una ramita, lo que yo les decía, en el sentido de agujas del reloj. Las ideas y los conceptos son representados mediante imágenes o símbolos y palabras claves. Es muy importante el uso de colores para destacar y acentuar las ideas. Cada una de las ideas principales se acompaña de una imagen o palabra clave ubicada en su línea asociada. O sea, al lado de la rayita, que es una flechita, se coloca una palabra clave. Y las ideas de menor importancia corresponden a ramificaciones secundarias, si usted quiere hablar de una idea secundaria. Y hay una jerarquización de esa información. Vamos a ver si aquí el libro me trae cómo elaborar un mapa mental. Entonces, comprender el texto, identificar el foco temático, desarrollar las ideas, establecer el orden jerárquico, determinar las imágenes y por último revisar el esquema. Miren que aquí vienen las flechitas, al contrario de lo que vimos en el mapa conceptual, que de aquí giraba hasta acá, hasta que terminaba. Aquí giró y se vino a establecer un orden jerárquico. Entonces, igual para continuar y ver la comprensión temática del mapa mental, entonces nos hacen una invitación para ver la técnica para mejorar esa parte del mapa mental. Bueno, aquí hay un mapa mental. Miren, un libro, aquí está. El resumen es una lectura general, releer un texto y revisar y corregir. O un resumen también nos ayuda a la brevedad para encontrar una jerarquía, claridad y una integridad. Igualmente el resumen de dónde sale de un texto y nos permite subrayar palabras claves y comprender el texto. Y cuando el texto también nos permite, cuando vemos el texto, sintetizarlo y sacar las ideas principales, lo que yo les decía ahora. Pero todo esto es con flechitas. Normalmente salen unas flechitas. Aquí estas flechitas tienen una forma geométrica, pero normalmente son unas flechitas curvilíneas que salen desde el punto central del elemento que uno quiere explicar. Bueno, ahí viene un taller de mapas mapa general, también lo van a hacer, es muy sencillo. Haz un mapa mental rápidamente sobre el tema de la felicidad. Generar las ramas que usted considera que dan felicidad. ¿Qué da la felicidad? Entonces, cada uno va a encontrar qué es lo que da felicidad. Compáralo con el de tus compañeros, no lo van a hacer porque igual yo ese día les voy a comentar y responde, por ejemplo, entonces este cuestionario también, cómo se define el mapa conceptual, el mapa mental, ya lo vimos, no lo contestemos, quién fue el creador de los mapas mentales y qué ventajas sobre esos mapas mentales, eso no me lo van a contestar, solamente me van a hacer la parte de arriba, que sobre la felicidad van a hacer un mapa mental. Entonces, en el centro va a estar la felicidad. ¿Qué da felicidad? Muchas cosas en la vida dan felicidad. Perfecto. Bueno, yo quería, eso lo vi así muy rápidamente porque sí tengo que entrar a este tema y donde me tengo que detener, muchachos. La comprensión y la interpretación textual. ¿Alguien quiere decir algo? Bien pueda. Profe, pregunta, ¿eso también se lo enviamos al correo? Lo que yo les dije. Para hablar en clase. Carlos Andrés, esos dos ejercicios, como son gráficas, le va a tomar una fotico y me lo puede mandar al grupo de WhatsApp de competencias comunicativas. O si no tiene tiempo, me lo manda a mi correo electrónico carlos@fune.org y yo lo reviso. Y eso tiene una notica, ahí tienen pues como para que vayan construyendo tanto el mapa conceptual como el mapa mental. Perfecto. Listo, gracias. Bueno, listo. Entonces, continuemos. ¿Alguien más alguna pregunta? No. Bueno. Entonces, vamos a ver eso, qué es la comprensión y la interpretación textual. La comprensión lectora es un proceso psicolingüístico, cognitivo y social que refiere a la interacción del autor con el texto y el contexto. O sea,
El texto es lo que acaba de leer y el contexto es lo que yo aplico en relación a ese texto que acabo de leer, y donde las experiencias del lector y sus conocimientos juegan un papel importante en la construcción continua del significado. ¿Qué estoy yo haciendo en este momento aquí? Estoy interactuando con un texto que nos ha dado la universidad. Y el contexto es todo lo que nosotros, la experiencia que yo tengo durante años dando competencias comunicativas y escuchando cada uno de las argumentaciones que cada uno de los estudiantes van dando a medida que vamos avanzando en el tema. La comprensión es un esfuerzo en la búsqueda de sentido, conectando aquellas informaciones ya adquiridas por el lector y ampliarlas al nivel de profundidad que se desee de acuerdo a los intereses propios. ¿Yo qué quiero? Por ejemplo, yo en este momento soy un lector y amplío a nivel de profundidad. ¿Y qué es lo que yo deseo? Que ustedes, todos los estudiantes, adquieran estos conocimientos y los apliquen de manera profunda. ¿Por qué? Porque es que los más beneficiados de este proceso somos todos los que estamos en el proceso educativo, en el proceso de educación. Yo lo que quiero es que cada uno de ustedes en ese proceso de crecimiento en competencias profesionales y también de información profesional, ustedes no tengan duda en el momento de adquirir esos conocimientos. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con diferentes didácticas de tutores que no les van a dar todo de manera puntual como yo se los estoy entregando. De pronto hay tutores que no tienen de pronto la facilidad no solamente lingüística para llegar a un estudiante, sino que, por ejemplo, no son licenciados en educación como lo soy yo, y donde llegan, por ejemplo, a explicar un tema y tienen que buscar una argumentación donde le permita a él llegar a que cada uno de los estudiantes clarifique y tenga las ideas concisas en relación al tema que se está dando. Aquí hay una relación de conceptos. ¿Qué es la comprensión lectora? Se me fue otra vez. A ver, aquí. ¿Qué es la comprensión de lectura? Hay unos actores en este es un cuadro sinóptico. Hay unos actores, hay unas habilidades y también hay unos tipos de comprensión lectora. Vamos a ver primero quiénes son los actores. Aquí sale un primer corchete y mire que aquí tiene 3 llaves. Esos actores, ¿quiénes son? El lector, o sea, ustedes, o yo en este momento que lo estoy leyendo. El autor fue quien escribió el módulo y el texto es lo que viene aquí escrito, lo que está escrito en la forma como está escrito y el tipo de letra, por ejemplo, en el que está escrito. Ahora vamos a ver eso. Las habilidades tienen que ver lo cognitivo, lo metacognitivo, ya los vamos a explicar, todas las características lingüísticas, la parte comunicativa y la parte social, lo que se quiere informar y lo que se quiere dar a conocer. Y por último vienen los tipos, si esa información es literal, inferencial, o es un tipo de lectura de manera crítica. Entonces ya vamos a ir entrando en ese tema de que cada uno de esos conceptos. ¿Qué es el autor? Entonces ahí vamos a lo que yo les decía ahora. El autor es una persona que ha producido alguna obra científica, literaria o artística, dice la Real Academia Española en el año 2017. El contexto es el entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmentos determinados. Por ejemplo, yo me he encontrado con libros de investigación o científicos, me ha pasado en los procesos de investigación de la universidad, donde hay tutores a veces que me llaman o estudiantes que me dicen, don Carlos, yo no entiendo esta palabra, ¿qué significa? Y resulta, yo les quiero contar a ustedes, muchachos, que por ejemplo, el castellano tiene muchas maneras de pronunciar determinado objeto. Por ejemplo, vamos a colocar uno que yo ya hice un ejercicio con ustedes, que ustedes ya me contestaron. Aquí en Colombia, para decir niño no solamente se le dice niño, sino que hay varias expresiones para decir niño. Pelado, joven, chiquito, chiquita,
dicen nené, para llamar niño. Y por ejemplo, en otras lenguas, por ejemplo, solamente hay una forma de llamarlo. En el inglés dicen boy, y creo que dicen children, y no más, y hasta ahí llegó. En cambio, nosotros, imagínate, tenemos 7, 8, 9 o 10 frases que nos permiten llamar también la palabra niño. En el entorno físico de situación, llámese político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, el que se considera un hecho. Entonces hay que en el contexto, hay que ubicar el tema en el cual se desenvuelve el texto que estamos leyendo, porque puede ser un título, puede ser un libro psicológico, histórico, político, cultural, puede ser un libro costumbrista o de tradición, tradicionalista. Entonces, eso depende del contexto. La comprensión es aquella acción que faculta, es la capacidad o perspectiva para entender y penetrar las cosas. ¿Cómo está su comprensión lectora? Usted cuando coge un texto, por ejemplo, normalmente hay personas que cogen una revista o un periódico y en la primera lectura que hacen no entienden. Y entonces uno les dice, por favor, cuando usted no entienda un documento, vuelva y lea. ¿Qué es lo que pasa? Allí hay una posición que es muy sagrada. La atención, tiene que haber un encanto de lo que uno va a leer. Porque si usted lee algo que de pronto no le gusta, a lo mejor usted lo va a leer de una manera donde usted no está interesado, donde finalmente usted no va a tener comprensión y no va a entender. La comprensión también es un conjunto de propiedades que permiten definir un concepto por oposición a extensión, o sea, de lo pequeño a lo más amplio. Normalmente esa comprensión le lleva a uno, es que aquí están hablando sobre esto. Bueno, la interpretación es explicar o declarar el sentido de algo, pero principalmente el de un texto, explicar sus acciones. Hombre, yo veo que ese libro es un libro de tipo político y está hablando de la importancia que tuvo el paramilitarismo en la década de los 80 y en los 90 en todo el proceso político de Colombia. Entonces, explicar acciones, dichos o sucesos que puedan ser entendidos de diversas formas, consecuencia del acto de interpretar. Entonces allí es donde está el concepto, la definición y recuperado de. Entonces es muy importante en esa interpretación uno tener claro qué es lo que lee y para qué es que necesita interpretar lo que está leyendo. El análisis es un examen de todos los componentes del discurso, o sea, de lo que se está hablando y de sus respectivas propiedades y funciones. Ahora 8 días hicimos el ejercicio, el de análisis, cuando cada uno escuchaba hablar a su compañero, sencillamente el análisis va acompañado de esa palabra, reflexión. Y estudio detallado algo, especialmente de una obra o de un escrito. Entonces es muy importante que cuando estamos haciendo ese análisis, nosotros estamos haciendo un examen, como una reflexión en relación a los componentes de lo que se está diciendo. Bueno, continuemos. Entonces aquí viene tema 1, la lectura en la universidad. Vamos a ver. Entonces, en la universidad, ¿qué se busca? Que la lectura sea un acto inteligente y voluntario. O sea, cuando yo digo voluntario es que no se convierta en una camisa de fuerza. Porque ¿qué nos hemos encontrado? Ustedes que son estudiantes que apenas llegan a la universidad, cuando lean algo traten de encontrarle el lado agradable y el lado amable a la lectura. Porque si usted lo lee, no lo lee de manera voluntaria, y usted dice, uy, qué pereza todo lo que nos colocó el profe Carlos a leer, y esto, no sé, ya hay una actitud negativa hacia esa lectura que usted va a hacer. Y antes, por el contrario, la lectura, como dice ahí, se debe convertir en un acto inteligente y voluntario. Usted dice, hombre, voy a ir a ver el ejercicio que él nos propuso. Nos propuso hacer 2 mapas conceptuales en relación, un mapa conceptual y un mapa mental, y en relación a esto. Entonces, cuando usted lo asume como un acto inteligente y tiene la motivación necesaria para hacerlo, a uno, ¿qué pasa con el ejercicio? Se le facilita totalmente. Esto le permite al ser humano
reconocerse y afirmarse como un ser creativo. Es más, actúa como un pasaporte indispensable a todos los mundos y a todas las culturas. Cuando usted la lectura se le convierte en un acto inteligente y voluntario, usted aprende a leer todo lo que le pongan. Le ponen a leer noticias deportivas, lo lee, noticias económicas, lo lee, políticas, lo lee, cuadros estadísticos, los lee. O sea, usted llega a un momento en que a usted se le convierte como un acto normal, inteligente y voluntario, que usted sabe que la lectura es lo que lo lleva a uno al conocimiento. Igualmente, la lectura agiliza el proceso social y académico básico, porque se vuelve en un trabajo pertinente y grato. ¿Para qué? Para aprender el mundo. O sea, sencillamente, no solamente para aprender el mundo, sino para conocer el mundo, para saber de dónde venimos y para dónde vamos, para saber cuáles son los componentes más importantes del mundo, cómo está constituido el mundo, qué mueve el mundo, cómo está considerado y constituido el mundo. Entonces, dado el dinamismo de las conformaciones sociales y la saturación de mensajes de la cultura actual, entonces se requiere de un proceso lector adecuado para saber qué, descifrarlo, interpretarlo o entenderlo, y si hay necesidad de reestructurarlo, reestructurarlo. Es como cuando una persona coge un documento y dice, a mí el texto me gustó mucho comenzando, pero después, cuando ya comenzó el desarrollo del texto, yo creo que el lector el autor pudo haber abordado el tema no desde ese punto de vista, sino desde este otro. O si lo abordó, no lo profundizó. Entonces ahí viene donde empieza la capacidad crítica y analítica de nosotros como lectores. En la universidad usted tiene que convertirse en una persona que no solamente recibe información, la digiere y la aprende, sino también que la aplica. Es lo que yo les decía, de pronto en el primero o segundo encuentro tutorial. Remington tiene una cosa muy hermosa y es la siguiente, que en Remington queremos que nuestros estudiantes, como vieron el lema de Remington, saber, poder trabajar, poder estudiar, o poder estudiar, poder trabajar. Y por ejemplo, yo en estos 9, 10 años que llevo con Remington, he conocido muchos estudiantes que dentro de su proceso de formación han podido avanzar rápidamente en un crecimiento jerárquico dentro de la compañía, porque todo lo que han aprendido, todo lo que han leído, todo lo que han aplicado, se les ha enseñado dentro de la universidad, lo han aplicado de manera directa en la empresa. Por ejemplo, a mí me pasó el año pasado, cuando estaba de coordinador académico, me pasó una cosa muy chistosa. Una vez me llamó un gerente de una empresa todo bravo. Don Carlos, yo quiero hacerle una pregunta, ve, habla con fulano y tal, ¿cómo ha estado? ¿Qué ha hecho? Lo saludé y todo, porque era conocido. Me dijo, Carlos, ¿por qué dentro de los pénsulos académicos tiene que aparecer legislación laboral? Y yo le decía, porque los estudiantes algún día pueden llegar a tener su empresa. Sí, pero es que yo tengo aquí 4 estudiantes de allá y he tenido problemas porque de pronto en algún momento a mí se me fue la mano en la realización de los contratos y ya me están colocando problemas. Y le dije, ese es el problema, que cuando los muchachos comienzan un proceso académico y a través de la lectura llegan al conocimiento y detallan que se le están violentando sus derechos laborales, usted tiene que atenerse a eso. Que es que eso es lo que a mí no me gusta, que los muchachos, los empleados míos estudien, porque en algún momento le sacan a uno las uñas. Y yo le decía, mire, eso es normal, y eso hace parte del proceso. ¿Y no le parece muy chévere que usted mañana o pasado mañana, uno de esos estudiantes le pueda a usted ayudar a mejorar las condiciones o a mejorar un proceso de producción de la empresa? ¿Qué creen ustedes, muchachos, que pasó a los 2 meses? ¿A quién se le viene algo a la mente? Alguien que quiera expresar algo de lo que estoy diciendo. ¿Quién quiere opinar? ¿Qué creen que pasó con él? Que esos 3 estudiantes, que en determinado momento 4 estudiantes pusieron problema por lo que habían visto en derecho laboral, uno de ellos le ayudó en su compañía a mejorar un proceso de producción
que le permitió a él como empresario ahorrarse la media bobadita. Se lo voy a decir aquí pasito, 230 millones de pesos. Ese hombre estaba feliz. Es más, el estudiante le dieron una bonificación por el proceso que había permitido mejorar. 230 millones de pesos. Y yo me quedo a veces aterrado, porque cuando sustentan los proyectos de grado, nos hemos encontrado con muchachos que hacen cosas maravillosas y sencillamente porque aprendieron no solamente a leer, sino a interpretar los textos, sino también a lo más importante, a poner en práctica todos los conocimientos que les dio la universidad de una manera estratégica y que le ha permitido mejorar sus condiciones de vida y también las condiciones de la empresa donde trabaja. Por ello, la lectura es un apoyo indispensable y estratégico de cuyo manejo depende el acceso a otras fuentes de información, a otras disciplinas y a otros conocimientos. Entonces, hay un escritor muy grande que tiene la historia universal, se llama Humberto Eco. Amerita entonces rescatar un comentario del mismo Humberto Eco, quien decía, quien no se familiariza con el libro, difícilmente manejará otro medio de comunicación, inclusive un computador. Miren, yo conozco personas, por ejemplo, hoy en día, que la tecnología los atropella. Y el computador trae un manual de funciones y todo tiene un manual de funciones. Sencillamente es leer ese manual de funciones. Como dice por ahí, siga las indicaciones. Pero hay personas que son muy perezosas. O por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, llegan a la universidad y le dicen a uno, don Carlos, es que yo ya en el SENA hice ese tipo de estudio. Y entonces yo le digo, y entonces, no, es que yo necesito que usted me homologue la materia. Yo creo que ya les había comentado a ustedes. Y cuando se les homologa, más adelante, aparecen con unos vacíos tan impresionantes que yo le hago la pregunta, venga, pero usted no me comentó a mí que usted ya había visto ese tema y por qué ahora está poniendo problema. No, don Carlos, porque ahí sí me equivoqué. Pensé, casi siempre hablan con la palabra, pensé que yo tenía conocimiento de eso y resulta de que no era así. Entonces, miren, lo más importante es que usted todo texto que tenga, así sea de política, economía, matemáticas, de competencias comunicativas, usted se familiarice con el libro. ¿Para qué? Para que usted lo maneje, para que usted aprenda a comunicar lo que dice el contenido de ese libro y lo aprenda a aplicar en su propia vida real. Leer, ¿qué es leer? Es imaginar, es reflexionar, es comprender, es interpretar, es recrear. Leer es establecer relaciones, es comparar, es producir significado. Es más, es un libro, un texto le permite a usted en el futuro ser guía de cualquier proceso productivo, de cualquier proceso organizacional, de cualquier proceso social y lo mejor de todo, también de un proceso familiar. Si usted va a tener una empresa, va a realizar emprendimiento familiar, usted con todo lo que ha aprendido en la universidad, que lo ha adquirido a través de los textos y de las lecturas, le permitirán a usted producir un gran significado. Entonces, leer es una actividad mental compleja, no crean que es fácil, porque así, miren que yo con tanta experiencia que tengo y a veces de pronto por ahí me encuentro palabras que a uno lo ponen a trastabillar, pero es complejo. Pero vuelvo y les digo, uno tiene que tratar de tener esa parte de la lectura como una actividad que sea permanente para que deje de ser una actividad mental compleja, sino que se convierta en un hábito que se vuelve habitual, que se vuelve... hay personas que yo, por ejemplo, conozco, y yo soy uno de ellos, que yo casi siempre mensual o casi bimensualmente estoy comprando un libro para leer. Y de esos libros que a mí me gustan, de pronto libros socioculturales, libros que tengan que ver psicología,
libros que tengan que ver con el crecimiento humano de la persona. ¿Para qué? Para que esas personas que yo, por ejemplo, tengo dentro del proceso de formación, lo puedan hacer de una mejor manera. Y también yo aprender de ellos y ellos aprender de mí. Entonces, como la lectura es una actividad mental compleja que involucra diversos actores, operaciones y factores, todos ellos están relacionados entre sí. Y eso es lo más maravilloso de todo. Compleja es porque cuando usted aprende algo, tiene que aprenderlo bien. Y no solamente tiene que aprenderlo, también tiene que hacerlo. Y por eso pues, se hablan de las competencias del ser, del saber hacer y del hacer, que son las competencias que tiene que tener todo profesional. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos que cada profesional desarrolle en su actividad a la cual está estudiando. Estos elementos son entonces determinantes en el momento de definir estrategias que tengan como finalidad desarrollar una mayor competencia lectora. O sea, que todo lo que usted coge en sus manos, sencillamente usted lo quiera digerir y lo quiera leer. Hay personas que yo me quedo aterrada, hay personas que cogen un texto, lo compran y a los 2 o 3 días ya lo tienen leído. Yo, por ejemplo, soy, de pronto hay libros que a uno le gustan mucho. A mí, por ejemplo, los textos de turismo y de todo eso son libros que digiero de una manera muy rápida. Los textos de crecimiento personal los digiero de una manera muy rápida. Los textos históricos me gusta no leerlos tan rápido porque me gusta digerirlos y escudriñar y buscar el significado del contexto, de lo que pasó en relación al texto, porque eso hace la historia. Entonces, saber leer, ¿qué significa? Vamos a ver. Primero, entender lo que se lee para aprender más. O sea, en la medida que usted va entendiendo un texto, usted quiere saber más sobre el tema. Comprender mejor lo que nos rodea, lo que yo les decía ahora. Un libro de historia, yo digo, hombre, que estoy estudiando lo de la época. Miren lo que pasó esta semana en el Cauca, que se dieron cuenta que los indígenas destruyeron una efigie de un conquistador, una estatua de un conquistador. Y hoy dio la gobernación del Cauca, están dando hasta 5 millones de pesos para ayudar a acoger a esas personas que destruyeron esa estatua. Y esos son campesinos, son indígenas, que sencillamente dijeron que no entendían cómo se le hace un homenaje, no a un conquistador, sino a una persona que golpeó tan duro a los pueblos indígenas. Y uno lo sabe. Cuando a mí me preguntan en historia, ¿quién descubrió América? Que ya de pronto con ustedes hice un recorrido que todos decían que Cristóbal Colón, les demostré cómo ya no se habla de descubrimiento, sino que se habla de que eso fue una conquista. Y que la palabra descubrimiento fue considerada como un término geopolíticamente hablando, aunque en ese tiempo no se conocía la geopolítica, pero para demostrar el Estado español, su capacidad y su potencia como Estado emancipador de otras latitudes. Entonces, sencillamente, eso es lo que uno quiere que cada uno de los estudiantes entienda cuando hace un texto. O sea, no sencillamente quedarse uno con el texto, sino poder ir mucho más allá, profundizar el texto y poder entenderlo mejor y comprenderlo mejor. Y comprender a la vez, como dice aquí, lo que nos rodea o lo que nos incumbe a cada uno de nosotros. Igualmente, saber leer significa comunicarnos adecuadamente con los demás. Miren, si ahora 8 días ustedes no hubiesen tenido hábitos lectores o no hubieran tenido unos conocimientos previos, no se hubieran desenvuelto tan bien como se desenvolvieron en ese conversatorio que hicimos. Que fue exitoso, no lo hizo exitoso el tutor, lo hizo exitoso ustedes. Yo coloqué el tema y ustedes sencillamente todos de una manera maravillosa se defendieron. ¿Por qué? Porque ya saben comunicarse adecuadamente, porque tenían un conocimiento previo de una situación de tipo social que de pronto se venía presentando. Es importante también saber leer, imaginar y crear nuevas y mejores formas de vida. Eso nos permite mejorar la calidad de vida. Descubrir los significados de un texto escrito, cuándo fue escrito. Por ejemplo, uno cuando lee a García Márquez ve todo ese romanticismo y mira toda esa
ese escrito costumbrista cuando él habla de las mariposas y habla de todos los atractivos que tiene en Colombia, uno entiende cómo el autor amaba su país y sentía y tenía un sentido de pertenencia por su país. Importante saber leer es entrar en contacto con el autor para descubrir lo que quiso transmitirlo, eso lo acabo de decir. Y un elemento poderoso y trascendental para la innovación y el desarrollo. Cuando se habla de innovación y desarrollo, lo que yo les decía, lo que busca la universidad, que usted todos los conocimientos aprendidos dentro del proceso de formación suya profesional los pueda colocar en práctica de manera rápida. Que usted no tenga que esperar, como pasa en otras universidades, que los muchachos tienen que esperar 5 años, oiga muchachos, 5 años para poder aplicar lo que se aprendió. Eso es lo bonito de Remington, poder estudiar, poder trabajar, porque ustedes, la mayoría son muchachos que trabajan. Me ha pasado mucho con los muchachos de la tecnología logística. Aprenden temas de logística, de exportaciones, de importaciones, de todo lo de manejo de flujo, y de manera importante hacen requerimientos y hacen recomendaciones para el mejoramiento de plantas de producción. Miren ese estudiante, lo que yo le decía, un estudiante. Para él esos 4 se habían convertido en un problema porque sabían de legislación laboral, pero resulta que uno de esos muchachos, en un trabajo de mejoramiento de producción, le hizo ganar y mejorar dentro de su proceso por casi 200 y pico de millones de pesos. Imaginen qué maravilloso. Después me llamó, me dijo a mí, miren, a mí me da mucha risa porque a veces los aplausos se los gana uno. Cuando uno está de coordinador académico, a mí por ejemplo, yo que me muevo con tantos educadores, hombre, Carlos, ¿qué es lo que están haciendo en la Remington? Maravilloso, ¿cómo han cambiado? Y yo les digo, no somos nosotros. Claro, hay un proceso organizacional, directivo, de docentes, de buenos docentes en la universidad. Pero ¿sabe quiénes son los chachos del paseo? Ustedes, que son los que reciben el conocimiento y lo saben aplicar. Pero ¿sabe por qué lo saben aplicar? Porque tienen hábitos lectores, porque saben leer bien y porque interpretan y manifiestan en cada uno de sus escritos que el proceso académico ha llegado a una feliz culminación porque usted ha tenido unos buenos hábitos lectores. Entonces, leer debe ser un proceso activo y flexible en el cual el pensamiento y el lenguaje estén siempre involucrados en un intercambio de manera permanente. Por lo tanto, la lectura requiere de que usted sea un lector con una actitud constante de interacción y construcción, que usted esté piloso, que usted esté como dicen por ahí algunos estudiantes, pero es que yo me leí eso, pero yo estoy en la jugada, yo sé cómo lo voy a aplicar, y yo ya sé que cuando me gradúe voy a montar este tipo de empresa. O sea, esa es la búsqueda de apropiarse del conocimiento y de aprovechar las oportunidades de éxito. Oiga lo que dice este texto. Para responder a los retos y desafíos de la nueva sociedad. ¿Qué busca el Ministerio de Educación Nacional? Que usted cuando se gradúe, todos esos conocimientos que ha aprendido a través de sus hábitos lectores, de digerir libros y libros y libros, y ver materias, usted pueda asumir un reto y un desafío, dándole la oportunidad al país de crear una nueva empresa y poder brindar nuevas oportunidades de empleo. Y vamos a ver de ustedes, los 8 o 9 que hoy están conmigo, a futuro, ¿cuál es el que me va a decir en el futuro? Profe, yo tengo una empresa. Y tiene que tratar de apropiarse del conocimiento. Miren muchachos, a mí me decían hace días, ¿vale o no vale la pena estudiar? Claro, es maravilloso. Es maravilloso. Lo más maravilloso que tiene el ser humano es poder estudiar, es poder prepararse para la vida, para, como dice ahí, los retos y desafíos que ofrece esa nueva sociedad y la vida. Es por esto que la lectura inteligente de un texto no es simplemente una operación mecánica, sino que debe convertirse en una actividad que requiere concentración especial. Ya se los decía, y se los hice en una pregunta en el primer parcial. Cuando usted vaya a buscar un lugar para estudiar, busque un lugar donde usted esté solo, donde pueda asimilar todo el conocimiento que un texto le quiere brindar.
busque un lugar cómodo, busque un lugar que esté bien iluminado, tenga horarios de estudio, tenga una agenda de trabajo. Porque asimismo, el texto escrito le va a reclamar a usted que el interés y la atención como lector, porque usted deberá tener presente la realidad sobre lo que él habla y el punto de vista desde donde el autor escribe, porque el texto, como portador de significado, posee una determinada estructura y una existencia social, una existencia social a la que cada lector le debe dar el sentido. La lectura también es transversal. ¿A qué? A todas las dimensiones y capacidades humanas. Usted en todos los módulos, usted va a tener que ver dentro de la carrera 60 módulos. Los que ustedes son de administración, ¿cierto? Todos me confirman, o de contaduría. Muchachos. ¿De qué? Creo que hay de los dos, profe. Contaduría y administración o logística, no sé. Y también hay de logística. Bueno, los que son de la carrera profesional de 5 años son 60 módulos. Y los que son de la mitad son 30, 34, hay algunos de 36 módulos. Entonces, usted, esos 36 módulos son transversales. ¿Por qué? Porque van a haber una relación unos con otros y van a tener dimensiones y van a tener la capacidad de mejorar en usted toda esa interacción humana, puesto que requiere de qué, o sea, esa transversalidad, esa lectura que usted va a hacer de todos esos modos, requiere de qué, requiere de lo físico-fisiológico, o sea, de su parte visual, tener unos buenos ojos, si no tiene unos buenos ojos, tener unos buenos anteojos o tener unos muy buenos lentes de contacto, tener ahora pues ustedes no les hicieron de pronto la parte auditiva, pero por ejemplo yo los pongo a llenar un formulario donde me tienen que contar si usted es una persona que oye bien, la parte sensorial, usted es una persona en lo físico, usted llega a clase y se duerme, usted es de los que llega a clase y estoy cansado y se duerme sentado, como le dice por ahí el dicho, en el filo de una navaja. Lo psicológico, su equilibrio emocional, lo que ahora decía uno de ustedes, la importancia de la autoestima, la importancia de la motivación, la importancia de que yo soy una persona así, yo quiero darme a conocer, eso es importantísimo. Lo axiológico, sus valores, sus principios, sus creencias. Cuando vean ética vamos a ver las dimensiones del ser humano, que tiene que ver con esa dimensión corporal, la dimensión espiritual y la dimensión psicológica. Y una cosa muy importante, sus condiciones sociales, económicas, culturales, de dónde viene, para dónde voy. Miren, eso es hermoso. Y yo lo he aprendido a disfrutar en la universidad. En la universidad tenemos muchachos muy buenos, muchachos de estratos de pronto 1, 2, 3, que quieren salir de pronto del atolladero y decir, Carlos, doctor Carlos, yo lo que quiero en el futuro es yo poderme graduar y brindarle a mi familia una casa, a mi papá y a mi mamá. Hoy hablaba con un joven de Mistrato que me decía, don Carlos, no me pude matricular en el primer semestre, porque en este primer trimestre de la universidad, porque no tengo internet, porque yo vivo en una finca, pero ya estoy preparado en octubre para volver porque ya vi que la universidad volvió a tener clases presenciales, pero yo quiero brindarle una mejor calidad de vida a mi familia, yo quiero brindarles a ellos que no tengan de pronto sufrimiento para comer, que tengan una buena casa. Entonces esos son sueños, esas son condiciones sociales y económicas. ¿Cuántos de ustedes no tienen unos sueños ya definidos y quieren salir adelante? Aquellos que luchan por la comunidad, aquellos que luchan por un nivel educacional. Entonces, esto es muy importante y para mí juega un papel importantísimo porque para lo fisiológico, lo psicológico, lo axiológico y las condiciones sociales y económicas, la lectura va a jugar un papel fundamental. ¿Cómo nos damos nosotros cuenta de todo lo que pasa en el país? Leyendo, escuchando, también escuchando, viendo. Hoy en día somos muy observadores. Entonces, todo esto es un cúmulo de cosas que nos van a llevar a que nosotros
tengamos unas muy buenas competencias a través del conocimiento. Desde todas estas perspectivas, el abanico de las bondades que ofrece el acto de leer es cada vez más amplio y llamativo, e igualmente son sus exigencias. Leer no es fácil, leer es exigente, y más todavía interpretar. Y por eso yo les decía, en las pruebas a ver pro nos fue mal, porque hay muchachos que les cuesta mucho trabajo tener comprensión lectora. Pues bien, quien goza la capacidad venturosa y de placer de leer, es una persona que tiene el deber inobserable de escribir. Entonces ahí viene otra cosa. Cuando usted lee, interpreta y comprende lo que lee, usted tiene un deber y es empezar a escribir. Porque de someterse a la aventura exigente de producir textos para compartir lo leído, lo recreado y lo imaginado y lo soñado, eso es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona. Miren, yo recuerdo ahora años, cuando a una mujer se le enamoraba a través de una carta. Y en esa carta o en esa esquela o en ese mensaje, sencillamente lo que el ser humano transmitía era una serie de sentimientos, una serie de deseos y una serie de sueños. Y sencillamente la persona que lo estaba leyendo, le estaban transmitiendo todo un deseo de vida que la otra persona quería en relación a la persona de quien estaba leyendo. Y por eso yo creo que hoy en día, a pesar de que tenemos tanta tecnología, los computadores, los teléfonos inteligentes, los smartphones, todo eso, miren que hay muchas personas que les cuesta trabajo. A veces a mí me llegan unos mensajes de texto de los mismos estudiantes con unos errores de ortografía que yo digo, Padre y Señor mío. Y yo a veces de pronto, por ejemplo, trato de corregir mucho. Ya cuando veamos materias ya que donde ustedes tienen que escribir y leer, yo les voy a escribir y les voy a leer mucho. O cuando se estén graduando, que a mí me ponen a leer los textos, yo casi siempre, por ejemplo, en las exposiciones de grado, yo soy el que más molesto por eso. Mucho cuidado con los títulos. Mire que ese título no lleva, debe ir en mayúscula sostenida. Mucho cuidado que para comenzar párrafo debe llevar una mayúscula. Mucho cuidado con la puntuación, el punto y coma. Todo eso lo van a ustedes a vivir, pero en el desarrollo ya de la carrera. Por ahora estamos hablando de unas competencias generales, donde esas competencias comunicativas están fundamentadas y cimentadas en el proceso lector. Entonces, la lectura que se propone en este módulo, oiga, en el módulo que estamos haciendo, es un proceso que posibilita la creación. Entonces, la lectura permite adentrarse y poseer todos los mundos posibles, los reales, los imaginarios, los imaginables, los deseados y los soñados. La lectura extiende el pensamiento crítico. Usted se vuelve muy crítico. Usted es una persona que ya cuando tiene buenos hábitos enteros, perdónenme la expresión, ya no traga entero. Por ello, el lector avanzado, o sea, avanzado, asume nuevas formas para concebir y posicionarse en el mundo, para asumir el manejo conceptual y práctico de saberes e información para la generación, producción y comunicación del conocimiento. Se vuelve muy exigente. Yo ahora 8 días estaba impresionado con ustedes porque los vi plasmar sus ideas de una manera muy coherente. No vi a ninguno flaquear. Los vi, Willington, que era de pronto el que por ahí se había quejado de algo, lo vi muy seguro de todo lo que estaba transmitiendo. Y eso a mí me impactó, me gustó mucho. Entonces este enfoque creador conduce a aprender y a desaprender de manera dinámica, a cuestionar y a recrear de forma mejorada los textos que se leen. O sea, a la generación de un nuevo, vamos a seguir aquí debajo, texto. Y es así como se establece entonces la relación entre lectura y escritura. Cuando un estudiante estudia y le cuesta mucho trabajo escribir lo que estudió, ahí tiene una dificultad. Y lo que debe haber es una coherencia en que si yo tengo buenos hábitos lectores, también tengo que tener muy buenos hábitos escritores, o sea, redactar muy bien. Y por ejemplo, en la medida que usted tenga
unos muy buenos hábitos lectores, les cuento una cosa maravillosa que pasa. El cerebro empieza a tener muy buenos hábitos ortográficos y usted empieza a pronunciar y no solamente a leer, sino también a escribir de manera coherente, sino también de manera práctica y de manera real, o sea, sin errores de ortografía. Entonces, es decir, procesos diferentes que deben desarrollarse de forma paralela, o sea, la lectura y la escritura deben de ir de la mano los dos, aspecto que da lugar al concepto de literacia, o sea, este concepto es un concepto que tiene que ver con la capacidad de leer y escribir. La trascendencia del autor y su texto, como lo afirma la lingüística Silvia Jiménez Gómez, es una escritora. El texto escrito se constituye en el punto de partida o en el inicio de un recorrido que lleva al lector a trascender el concepto o idea de una realidad expresada someramente por el autor. La lectura consta, partiendo de la interpretación, el análisis, la disertación y la argumentación, para provocar nuevas y mejores concepciones, es decir, que el lector se atreva y goce la aventura de producir un nuevo texto con mayores expectativas. Por ejemplo, yo les decía ahora, a mí me gustan mucho los textos de crecimiento personal. Por ahí estoy construyendo yo ya un texto de crecimiento personal donde estoy hablando de la importancia que tienen hacer los saltos de vida, o sea, eso de lo que de pronto por ahí en la Biblia dice que Jesús fue llamado y se retiró al desierto. Nosotros en los colegios lo conocemos como retiros espirituales. Nosotros en la vida normal lo conocemos como retiros de novios, retiro de parejas, o vaya a un retiro donde usted se encuentre consigo mismo. O por ejemplo, yo cuando tengo la clase de ética dentro del proceso universitario es un recuento consigo mismo. Y ríanse todas las cosas que he aprendido de los estudiantes y que los estudiantes han aprendido de la realización de ese módulo. Que le apueste con responsabilidad a superarlo. Este aspecto de la lectura crítica y recreativa ha sido la madre de grandes revoluciones técnicas, tecnológicas y científicas. Entonces ustedes a través de la lectura tienen que empezar a ser personas que de pronto les gusta la lectura, pero a la vez también tener nuevos conceptos y originar nuevas ideas y tratar de analizar muy bien lo leído para aprender a aplicarlo de manera inmediata. Soportar el trabajo investigativo, esto es importantísimo. La lectura como proceso deductivo, inductivo, abductivo, nutre al lector, a todos nosotros, con elementos, métodos, técnicas y estrategias que facilitan el manejo y el hallazgo de datos y principios que dan cuerpo al trabajo investigativo científico. Miren, cuando en la universidad están haciendo esos procesos de grado, los muchachos, don Carlos, venga, y los objetivos generales, cómo van, y los objetivos específicos, y es muy chévere porque todo ese proceso investigativo ahí, venga, don Carlos, y la parte de argumentación, y eso de los antecedentes, ¿qué es? Venga, don Carlos, y entonces cuando yo empiezo a hablar de todo el plan del cuerpo de trabajo, del trabajo investigado, ¿qué hago? Entonces, es muy interesante porque uno ve que los muchachos por fin logran entender que todo trabajo investigativo tiene que ir soportado. En la lectura científica, las vías comunicativas no solamente son de un solo sentido. El científico comunica el problema que quiere investigar, su perspectiva teórica, sus puntos de vista conceptuales, el estado del arte y los resultados empíricamente comprobados. Y el lector va siguiendo huellas de manera exhaustiva y enriquece el proceso inicial hasta descubrir nuevos acertos, o sea, nuevos argumentos. ¿Para qué? Para aprender a argumentar su tesis y configurar el cuerpo de su trabajo científico. Es decir, la lectura como soporte de la investigación promueve la innovación y el desarrollo sin desmedro de la calidad de vida como el fin básico y único de la investigación.
Por ejemplo, conmigo los de contaduría ven un módulo por ahí noveno que se llama trabajo de investigación social y comunitario, y es un trabajo de investigación donde parte de todo un diagnóstico comunitario, y es aprender a hacer un diagnóstico en relaciones de cuáles son las necesidades básicas de una comunidad. Y normalmente a los estudiantes le dice, ¿usted dónde vive? Haga un trabajo de investigación social en relación al barrio donde usted vive. Ah, don Carlos, que es que no tenemos esto y esto y esto. Listo, entonces empiece a hacerlo. Debe hacer unas encuestas. Esas encuestas debe tabularlas. Mire lo que dice ahí. Los resultados empíricamente comprobados. Entonces él tiene que ir con una encuesta, encuestar, por ejemplo, a varios sectores de la economía dentro de su barrio para determinar una acción a seguir y luego tabular todas esas encuestas, hacer unos cuadros y porcentualmente explicarlos y darlos a conocer a través de una exposición que finalmente hacen del trabajo y sacar las conclusiones y recomendaciones finales de ese trabajo de investigación que realizó en su barrio. Bueno, continúo. Viene ahora entonces, aquí hay una cosa, sí, ya lo leí, es decir, la lectura como soporte de la investigación promueve la innovación y el desarrollo sin desmedro de la calidad de vida como el fin básico y único de la investigación. Ahora viene el encuentro con el otro. ¿Quién es el otro? Vamos a ver. El acto de leer es ante todo un acercamiento humano. Es la forma posible y lúdica de habitar la soledad, de percibirse como individuo en un mundo cósmico y a la vez propiciar el encuentro con los pares. Leer es el encuentro con los amigos de todos los tiempos, de todos los mundos, de todas las culturas. Yo a veces me devuelvo a la Edad Media para ver cómo fue el trabajo de los reyes y de las monarquías y de los terratenientes y me pongo en sus zapatos. Me voy a la época de la Ilustración a ver a Galileo Galilei, cómo hizo sus primeros, me voy a la época de la colonia, me voy a la época de ver las acciones de Simón Bolívar, de Camilo Torres, de General Francisco Santander, a leer todo el recuento de lo que han hecho los procesos históricos. ¿Quién me lleva a eso? La lectura. Y en determinado momento, yo parece que estuviera disfrutando y viviendo esa misma situación, como si estuviera en el tiempo, en la época. Entonces la lectura es una toma de decisiones acertadas y asertivas que permiten el ejercicio de la libertad. En este sentido, García Márquez, nuestro gran escritor premio Nobel, decía, escribir es como fotografiarse, leer es entonces elegir con quién y qué se quiere compartir. El escritor se preocupa de su posible lector y éste logra el encuentro con él mismo. Entonces, en conclusión, el texto es promesa de descubrimiento y encuentro, de búsqueda y hallazgo, de complementariedad y diferencia. Es decir, leer es corroborar la vida y gozar de esa existencia porque es el lector quien da sentido a los significados del texto, informaciones, comunicaciones, hipótesis, opiniones y teorías y afectos. Le está dando sentido a su propia vida. Es quien interpreta, analiza, argumenta y propone mediante el trabajo con el texto y con su entorno, ideologías, paradigmas, valores, situaciones históricas, políticas, sociales y avances científicos y tecnológicos. O sea, yo como lector soy el que interpreta y analiza. Entonces, ¿la lectura qué es? Es un proceso cognitivo, es un proceso de conversación, ya lo vimos ahora 8 días, es un converso de diálogo. La lectura también es un proceso de reciprocidad de ideas en construcción creativa. Y la lectura también es un proceso o espacio para el goce y el conocimiento. Entonces, escribir y leer no son simultáneos. O sea, para poder escribir usted tiene que tener un conocimiento previo, que se lo da a ¿quién? La lectura, como hablar y escuchar, sino actos diferidos en el tiempo y en el espacio, de donde se deriva la acción indirecta del escritor y del lector, con los representativos de que el escritor desconoce los efectos de recepción de su mensaje. O sea, un escritor escribe un libro,
pero no sabe cuál va a ser el efecto en relación a sus lectores. Porque así como hay lectores que lo critican, van a haber lectores que lo van a ensalzar y van a decir, ese texto es el mejor texto que yo me he leído en el mundo. Y el lector trabajará para hallar el verdadero significado de ese mismo texto. Vamos entonces aquí a ver aquí una última cosita. Entonces ahí viene un cuadrito, la lectura es el acto inteligente y voluntario que le permite al ser humano reconocerse y afirmarse como un ser creativo. Y le exige un significado literal, un significado implícito y un significado complementario, que posibilita que la creación, la trascendencia del autor y su texto, soportar el trabajo investigativo y ese encuentro con el otro. Con el otro es consigo mismo. Voy a dejar de compartir. Hasta aquí vengo hoy. ¿Cómo les ha parecido el tema de hoy? De la importancia de la lectura y la comprensión lectora. Quiero escucharlos unos 5 minutitos y para que cerremos entonces nuestro encuentro tutorial de hoy. Les cedo la palabra. ¿Quién quiere hacerlo? Yo participo ya que yo no pude participar al comienzo de la clase. Muy bien, Fabián. Bien, profe, pues partiendo del hecho de la importancia de la lectura, a mí me gusta siempre citar algo que me dijo alguien muy versado alguna vez que me pareció muy elocuente y muy lógico. Me dijo, tú hablas lo que lees. Eso es importantísimo. Perfecto. Sí, señor. Pareció contundente, sí. Tú hablas lo que lees. ¿Es verdad? Total. Entonces, en ese orden de ideas, yo siempre he dicho, la lectura es sumamente vital, porque aprendes no solo vocabulario, recreas tus tiempos libres, ejercitas tus habilidades mentales, te expandes cognitivamente. Hay muchos ejercicios que pasan en tu cabeza y contigo recreativamente durante un ejercicio de lectura. Entonces, para mí la lectura es algo fundamental. Bueno, muy bien, Fabián, y muy buena reflexión como para terminar nuestro encuentro de hoy. Y lo que has dicho es muy, muy lógico y muy coherente. Y qué bueno que tú tienes ese concepto de la lectura, porque me imagino que también eres muy buen lector. ¿Qué textos, qué tipo de libros lees? Que una vez ya me dijiste. En este momento estoy muy atrapado con los libros de Agatha Christie. Ah, sí, tú me has dicho que son libros de misterio. El Exacto. misterio inglés es una cosa espectacular. Muy bien. Bueno, gracias, Fabián. ¿Quién más quiere participar? Para que démosle, para que cerremos hoy con broche de oro. Muy bien. ¿Quién dijo yo? Profe, Daniela, cuéntame. hola, profe, pues creo que me pareció la clase muy interesante y desde el inicio me han gustado mucho y hoy pude ver algo que no había visto antes, y es cuando usted nos estaba explicando los mapas conceptuales, los mapas mentales, y es que en el colegio al que yo vengo tienen un método de estudio muy diferente, se llama método SERI y es Sí, estilo universidad. qué Y bueno. desde que yo entré a este colegio en sexto, siempre nos reforzaron mucho lo que fue la lectura y este tipo de mapas. Y en once sí que los trabajamos mucho más porque teníamos que colocar pequeñas palabras para hacer un mapa conceptual y definir grandes términos. Entonces, viendo la clase de hoy, me acordé mucho de esto y me pareció muy interesante. Entonces ya También me porque la imagino, lectura nos ayudó a crecer como personas. muy bien, Daniela. Entonces me imagino el tipo de competencias tan grandes que tú ya traes desde el colegio y que vas a poner en práctica ahora que estás en el proceso universitario, porque estas son las herramientas básicas dentro de las competencias comunicativas para adquirir, para llegar al conocimiento. ¿Qué más quieres decir, Daniela? Muy bien. No, pues que muchas gracias por todo lo que nos enseña, porque realmente he conocido docentes que no se toman como el tiempo de aclararnos este tipo de cosas, sino que solamente nos dan como el tema y trabajenlo en ustedes.
Entonces, muchas gracias por aclararnos todo. Muchas gracias, Daniela, a ti. Y yo les digo una cosa, tengo que hacerlo así. Mire que como dicen por ahí, yo los mando a hacer una lectura y muchas veces por el tiempo nos enredamos, pero yo creo que a los encuentros tutoriales sí le hemos sacado el jugo y nos hemos leído. A mí me preguntan, venga, ¿y todo el módulo lo vieron? Todo el módulo lo vimos, porque yo trato de que todo el módulo lo sigamos, porque es el módulo que está construido por Uniremington y que está presentado en el Ministerio de Educación y que el Ministerio de Educación aprobó como guía, como carta de navegación en el desarrollo de competencias comunicativas. Entonces no dejamos nada por fuera. Muy bien, Daniela. Bueno, muchachos, ya para terminar entonces, quiero agradecerles su participación hoy, quiero agradecerles que hubiesen estado hoy conmigo. Los felicito porque muy bien todo el proceso y ahí tienen la tarea, ese ejercicio que tienen que hacer dos mapas conceptuales. Y recuerden, no olviden, de vez en cuando, lea la prensa, lea una revista, lea un libro, lea el documento que quiera, pero como dijo ahora Fabián, todo lo que tú lees es tu carta de presentación. Ahí es donde se sabe quién es quién y ahí es donde nos determinan nuestra cultura general, saben de todos nuestros conocimientos. Una feliz noche, que Dios los bendiga. Y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal. Una feliz noche. Buenas noches, profe, gracias. Bueno, Fabián. Muy bien, muchas Gracias, gracias. Wilder, chao, chao. Hasta luego, profe, buenas noches, gracias. Feliz noche, Willington, chao. Hasta luego, Carlos. Hasta Excelente noche. luego, chao, chao. Feliz noche.